No sé lo que el mundo pensará de mí, pero a mí me parece ser tan solo un muchacho que juega en la playa y que se divierte al encontrar canto rodado o una concha más hermosa que de ordinario, mientras el gran océano de la verdad yace ante mis ojos sin descubrir. Esta era la idea que tenía de sí Isaac Newton al final de su larga vida. Sin embargo, sus sucesores, capaces de apreciar su obra, han afirmado, casi sin excepción, que Newton es la inteligencia suprema que la raza humana ha producido, cuyo genio superó el tipo humano. Isaac Newton nació el día de Navidad, en lo que se llamaba el antiguo estilo de fechar, de 1642, el año de la muerte de Galileo. Procedía de una familia de pequeños pero independientes granjeros que vivían en la casa señorial de la aldea de Woolsthorpe, a 13 kilómetros al sur de Grantham, en el condado de Lincoln, Inglaterra. Su padre, también llamado Isaac, murió a la edad de 37 años antes de que naciera su hijo. Newton fue un prematuro. Cuando nació era tan frágil y desmedrado que dos mujeres que habían ido a buscar un tónico a la casa de un vecino creían que a su regreso el niño habría muerto. Su madre decía que era tan pequeño al nacer que cabía fácilmente en un cubo de 1 litro. No se conoce suficientemente la genealogía de Newton, que podría ser interesante para los estudiosos de la herencia. Su padre era considerado por los vecinos como un hombre débil, violento y extravagante. Su madre, Hannah Ayscough, era económica, diligente y buena ama de casa. Después de la muerte de su marido, Mrs. Newton fue recomendada como una viuda previsora a un viejo bachiller diciéndole que era extraordinariamente una buena mujer. El cauteloso bachiller, el reverendo Barnabas Smith, de la parroquia vecina de North Witham, contrajo matrimonio con la viuda. Mrs. Smith dejó a su hijo de 3 años al cuidado de su abuela. En su segundo matrimonio tuvo 3 hijos, ninguno de los cuales mostró una capacidad especial. De las propiedades del segundo matrimonio de la madre y de las propiedades del padre Newton, tenía un ingreso de 80 libras al año, que, como es natural, era mucho más en el siglo XVII de lo que podían serlo ahora. Newton no era, pues, uno de los grandes matemáticos que tuvo que luchar con la pobreza. Siendo niño, Newton, como no era robusto, se veía forzado a prescindir de los toscos juegos de los niños de su edad. En lugar de divertirse del modo usual, Newton inventaba otras diversiones, que ya revelan su genio. Se ha dicho por algunos que Newton no fue precoz. Podrá ser cierto por lo que a la matemática se refiere, pero si se dice lo mismo en otros aspectos, será necesario hacer una nueva definición de la precocidad. El genio experimental insuperable que Newton mostró como observador de los misterios de la luz se revela ya en la ingeniosidad de sus diversiones infantiles: linternas para aterrorizar a los crédulos aldeanos durante la noche, juguetes mecánicos perfectamente construidos, que él fabricaba por sí mismo y que se movían, ruedas hidráulicas, un molino que molía trigo, proporcionando una nívea harina, con un gran ratón que devoraba la mayor parte de ella, relojes de sol y un reloj de madera que marchaba automáticamente. Tales eran algunas de las cosas con que este muchacho no precoz intentaba divertir a sus compañeros de juego, encauzándoles por vías más filosóficas. Aparte de estas evidentes muestras de talento, Newton leía mucho y apuntaba en su cuaderno todas las recetas misteriosas y todos los fenómenos extraños que se producían ante sus ojos. La primera parte de la educación de Newton tuvo lugar en la escuela vecina. Un tío materno, el reverendo William Ayscough, parece haber sido el primero en reconocer que Newton era algo diferente de muchacho. Graduado en Cambridge, Ayscough persuadió a la madre de Newton de que enviara a su hijo a Cambridge, en vez de mantenerlo en su hogar, como ella pensaba, para ayudar en la granja, a su vuelta a Woolsthorpe, después de la muerte, o cuando Newton tenía 15 años. Antes de esto, sin embargo, Newton había cruzado su Rubicón por propia iniciativa. Por consejo de su tío había sido enviado a la Grammar School de Grantham, donde era atormentado por el camorrista de la escuela, que un día golpeó a Newton en el estómago, causándole dolor físico y una intensa angustia mental. Alentado por uno de los profesores,
Newton desafió al camorrista a una pelea limpia. Se arrojó sobre él y, como un final signo de humillación, frotó las cobardes narices de su enemigo contra la pared de la iglesia. Hasta entonces, Newton no había demostrado gran interés en las lecciones, pero ahora quiso probar que su cabeza era tan buena como sus puños, y rápidamente llegó a ser el primero de la escuela. El director y el tío Ayscough estuvieron de acuerdo en que Newton debía ser enviado a Cambridge. Pero el día decisivo fue fijado cuando Ayscough sorprendió a su sobrino leyendo bajo un seto, cuando lo suponía ayudando a los mozos de la granja. Mientras estuvo en la Grammar School de Grantham y luego, mientras se preparaba para ir a Cambridge, Newton se alojó en la casa de Mr. Clark, el boticario de la aldea. En la trastienda de la botica, Newton encontró algunos libros viejos que rápidamente devoró. Durante su permanencia en la botica, se enamoró de la hijastra de Clark, Miss Story, con la que se prometió antes de dejar Woolsthorpe para ir a Cambridge en junio de 1661, a la edad de 19 años. Pero aunque Newton conservó un cálido afecto para su primera y única Dulcinea de toda su vida, la ausencia y su creciente ensimismamiento en su obra dieron lugar a que la novela fuera borrándose, y Newton jamás contrajo matrimonio. Miss Story fue más tarde Mrs. Vincent. Antes de seguir la carrera de Newton en el Trinity College, será bueno recordar brevemente la Inglaterra de su época y algunos de los conocimientos científicos de los cuales el joven se sentía heredero. Los fanáticos escoceses estuardos gobernaban Inglaterra en virtud de los derechos divinos de que se suponían investidos, con el raro resultado de que los simples seres humanos se sintieron ofendidos por la suposición de la autoridad celestial y se rebelaron contra la sublime arrogancia, la estupidez y la incompetencia de sus gobernantes. Newton creció en una atmósfera de guerra civil política y religiosa en la que puritanos y realistas por igual se dedicaban al saqueo siempre que necesitaban mantener sus ejércitos preparados para la lucha. Carlos I, nacido en 1600, decapitado en 1649, hizo todo lo que estaba en su poder para suprimir el Parlamento. Pero a pesar de sus crueles extorsiones y de la villana capacidad de su Star Chamber, es decir, el Tribunal Criminal, para pervertir la ley y la justicia común, no era comparable a los hoscos puritanos de Oliver Cromwell, quien, a su vez, quería llevar sus trapacerías hasta el Parlamento con una apelación a la divina justicia de su sagrada causa. Toda esta brutalidad e hipocresía tuvieron un efecto saludable sobre el carácter del joven Newton, que creció con un fiero odio a la tiranía, el subterfugio y la opresión, y cuando el rey Jacobo quiso inmiscuirse en los asuntos de la universidad, el matemático y filósofo natural no necesitó aprender que una posición resuelta y un frente unido por parte de aquellos cuyas libertades estaban en peligro son la defensa más eficaz contra una coalición de políticos no escrupulosos. Él ya lo sabía por observación y por instinto. Se atribuyen a Newton las siguientes palabras: «Si he ido algo más lejos que los otros, ello es debido a que me coloqué sobre los hombros de gigantes». Entre los más grandes de estos gigantes se hallaban Descartes, Kepler y Galileo. De Descartes, Newton heredó la geometría analítica, en la que al principio encontró dificultades. De Kepler, las 3 leyes fundamentales del movimiento planetario descubiertas empíricamente después de 22 años de cálculos sobrehumanos, mientras que de Galileo heredó las 2 primeras de las 3 leyes del movimiento que iban a ser la piedra angular de su propia dinámica. Pero únicamente con ladrillos no se hace una casa. Newton fue el arquitecto de la dinámica y de la mecánica celeste. Como las leyes de Kepler han de desempeñar un papel importantísimo en el desarrollo de la ley de la gravitación universal, debida a Newton, las mencionaremos a continuación. Los planetas se mueven alrededor del Sol según elipses en que este es uno de los focos. Si S y S son los focos y P cualquier posición del planeta en su órbita, SP más SP es siempre igual a A, que es el eje mayor de la elipse. La línea que une el Sol y un planeta describe iguales áreas en tiempos iguales. El cuadrado del tiempo de una revolución completa de cada planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Estas leyes pueden ser demostradas en 1 o 2 páginas por medio del cálculo aplicado a la ley de la gravitación universal de Newton.
Dos partículas cualesquiera de materia en el universo se atraen recíprocamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Por lo tanto, si m y m son las masas de las dos partículas y de la distancia entre ellas, medidas en unidades apropiadas, la fuerza de atracción entre ellas, donde k es un número constante, eligiendo adecuadamente las unidades de masas y distancia, k puede ser considerada igual a 1, de modo que la atracción es simplemente así. Para completar expondremos las tres leyes del movimiento debidas a Newton. Todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de movimiento uniforme, es decir, no acelerado, en línea recta, en tanto que no sea obligado a cambiar ese estado por una fuerza exterior. La razón del cambio del momentum, o sea, masa, tiempo, velocidad, siendo medidas en unidades apropiadas la masa y la velocidad, es proporcional a la fuerza impresa y tiene lugar en la dirección en que la fuerza actúa. Acción y reacción, como en la colisión sobre una mesa sin fricción de bolas de billar perfectamente elásticas, son iguales y opuestas. El momentum que una bola pierde es ganado por la otra. Lo más importante para la matemática de cuanto estamos diciendo es la palabra razón, con que comienza la exposición de la segunda ley del movimiento, la razón del cambio. ¿Qué es una razón y cómo se mide? El momentum, como se ha hecho notar, es masa, tiempo, velocidad. Las masas a que Newton se refería se presume que permanecen constantes durante su movimiento, a diferencia de los electrones y otras partículas físicas, cuyas masas aumentan apreciablemente cuando su velocidad se aproxima a una fracción apreciable de la luz. Así, para investigar la razón del cambio del momentum, le bastó a Newton aclarar lo que se entiende por velocidad, que es la razón del cambio de posición. Su solución de este problema, que le dio un método matemático para investigar la velocidad de cualquier partícula que se mueve en cualquier forma continua, le proporcionó la llave maestra de todo el misterio de las razones y su medida, el cálculo diferencial. Un problema similar que deriva de las razones puso en sus manos el cálculo integral. ¿Cómo se puede calcular la distancia total recorrida en un determinado tiempo por una partícula en movimiento cuya velocidad varía continuamente de un instante a otro? Respondiendo a este u otros problemas similares, algunos planteados geométricamente, Newton ha llegado al cálculo integral. Finalmente, examinando conjuntamente los dos tipos de problemas, Newton hizo un descubrimiento capital. Vio que el cálculo diferencial y el cálculo integral están íntima y recíprocamente relacionados por lo que actualmente se llama el teorema fundamental del cálculo, que será explicado cuando tratemos del cálculo infinitesimal. Aparte de lo que Newton heredó de sus predecesores en ciencia y recibió del espíritu de su edad, otros dos dones, una pasión teológica y una insaciable sed por los misterios de la alquimia. Censurarle por dedicar su inteligencia, no superada, a estas cosas que podrían ser ahora consideradas indignas de su esfuerzo, sería censurarse a sí mismo. En los días de Newton, la alquimia era la química, y de ella más tarde se desarrolló la química moderna. Newton, como hombre de espíritu científico ingénito, se dedicó a descubrir por el experimento lo que los alquimistas pretendían saber. En lo que se refiere a la teología, Newton era un creyente en el Creador todopoderoso del universo y en su propia incapacidad, como muchacho que se encuentra en la playa, para sondear todo el océano de verdades en todas sus profundidades. Por tanto, creyó que no solo habría muchas cosas en el cielo más allá de su filosofía, sino otra multitud sobre la tierra, y se prometió comprender por sí mismo lo que la mayoría de los hombres inteligentes de su tiempo aceptaban sin discusión. Para ellos era tan natural como el sentido común, la narración tradicional de la creación. Se propuso, pues, realizar serios esfuerzos para intentar demostrar que las profecías de Daniel y la poesía del Apocalipsis tienen un sentido y realizar investigaciones cronológicas con objeto de armonizar las fechas del Antiguo Testamento con las de la historia. En los días de Newton, la teología era aún la reina de las ciencias y algunas veces presentaba sus turbulentos temas con un báculo de bronce y una cabeza de hierro fundido. Newton, sin embargo, permitió que su ciencia racional,
fluyera sobre sus creencias hasta el grado de hacer de él lo que ahora llamaríamos un unitario. En junio de 1661, Newton ingresó en el Trinity College de Cambridge como un subsizar, es decir, un estudiante que en aquellos días pagaba sus gastos mediante servicios domésticos. La guerra civil, la restauración de la monarquía en ese mismo año y las adulaciones mal inspiradas a la corona por parte de la universidad colocaron a Cambridge en el nivel más bajo que ha tenido en su historia como institución educativa, justo cuando Newton ingresó en ella. De todos modos, el joven Newton, que era bastante solitario al principio, rápidamente se encontró a sí mismo y quedó completamente absorbido en su labor. El maestro de Newton en matemática fue el doctor Isaac Barrow, un teólogo y matemático de quien se dice que a pesar de su indiscutida originalidad y brillantez en la matemática, tuvo la desgracia de ser la estrella de la mañana, heraldo del sol de Newton. Barrow reconoció que alguien más grande que él había llegado y en el momento estratégico, en 1669, renunció a su cátedra de matemática en favor de su incomparable discípulo. Las conferencias sobre geometría de Barrow se ocupan, entre otras cosas, de sus propios métodos para calcular áreas y trazar tangentes a curvas, que son esencialmente los problemas claves de los cálculos integral y diferencial, respectivamente, y no puede haber duda alguna de que esas conferencias inspiraron a Newton en sus trabajos. La vida de Newton antes de graduarse es poco conocida. Parece que no hizo muy buena impresión a sus compañeros, y sus breves cartas a su hogar no cuentan nada que realmente interese. Los 2 primeros años fueron empleados en el aprendizaje de la matemática elemental. Si existe algún relato veraz de la repentina maduración de Newton como descubridor, ninguno de sus modernos biógrafos parece haberlo encontrado. Aparte del hecho de que en los 3 años, 1664 a 1666, teniendo 21 a 22 años, estableció los fundamentos de su obra posterior en ciencias y matemática, y que el incesante trabajo le produjo una enfermedad, nada seguro sabemos de él. La tendencia de Newton al secreto acerca de sus descubrimientos desempeñó también un papel para hacer mayor el misterio. En su faceta puramente humana, Newton era suficientemente normal como para cometer algunos pecadillos antes de graduarse. Y en su libro de apuntes se hace una alusión a diversas asistencias a la taberna y a la pérdida en 2 partidas de naipes. Se graduó de bachiller en artes en enero de 1664. La Gran Plaga, la peste bubónica de 1664 a 1665, con su más moderada repetición en el siguiente año, dio a Newton la oportunidad de madurar su genio. La universidad estaba cerrada, y la mayor parte de estos 2 años, Newton se retiró a meditar en Woolsthorpe. Hasta entonces no había hecho nada notable, excepto haber estado enfermo por su demasiado asidua observación de un cometa y de los halos lunares, o si hizo algo fue en secreto. En estos 2 años inventó el método de las fluxiones, conocido como el cálculo, descubrió la ley de la gravitación universal y demostró experimentalmente que la luz blanca está compuesta de luz de todos los colores. Por entonces tenía 25 años. Un manuscrito fechado el 20 de mayo de 1665 muestra que Newton, a la edad de 23 años, había desarrollado suficientemente los principios del cálculo para poder encontrar la tangente y curvatura en cualquier punto de cualquier curva continua. Llamó a su método fluxiones, de la idea de fluir o cantidades variables, y sus razones de flujo o crecimiento. Su descubrimiento del teorema del binomio, un paso esencial hacia un cálculo completamente desarrollado, fue realizado de este modo. El teorema general amplía los resultados particulares del siguiente modo. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 ab más b al cuadrado. A más b al cubo es igual a al cubo más 3 a al cuadrado b más 3 ab al cuadrado más b al cubo,
y así sucesivamente, los cuales son encontrados utilizando el cálculo directo, de la siguiente forma, donde los puntos indican que la serie se continúa de acuerdo con la misma ley seguida para los términos escritos. El término siguiente es: si n es uno de los números enteros positivos, 1, 2, 3 y así, la serie termina automáticamente después de n, más 1 términos precisamente. Esto es mucho más fácil de probar, como en el álgebra escolar, por inducción matemática. Pero, si n no es un número entero positivo, la serie no termina, y esta demostración es inaplicable. Como una prueba del teorema del binomio para los valores fraccionarios y negativos de n, como también para valores más generales, con una exposición de las restricciones necesarias para a y b, tan solo se obtuvo en el siglo XIX. En este lugar nos limitaremos a decir que, al ampliar el teorema a estos valores de n, Newton pensó que el teorema era correcto para todos los valores de a y b, como tuvo ocasión de considerar en su obra. Si procediendo como si fuera el siglo XVII, hacemos caso omiso de los refinamientos modernos, será fácil ver cómo el cálculo fue finalmente inventado. Las nociones fundamentales son las de variable, función y límite. Para aclarar esta última, se empleó largo tiempo. Una letra, por ejemplo S, que puede tomar diferentes valores durante el curso de una investigación matemática, se denomina una variable. Por ejemplo, SE es una variable si denota la altura de un cuerpo que cae hacia la Tierra. La palabra función, o su equivalente latino, parece que fue introducida en la matemática por Leibniz en 1694. El concepto domina ahora gran parte de la matemática y es indispensable en la ciencia. Desde el tiempo de Leibniz, el concepto ha sido precisado. Si y x son dos variables tan relacionadas que siempre que se asigne un valor numérico a x, se determina un valor numérico de y, entonces, y se llama función uniforme de x, y esto se simboliza escribiendo y igual a f de x. En lugar de intentar dar una definición moderna de límite, nos concentraremos con uno de los más simples ejemplos de ese tipo que condujo a los continuadores de Newton y Leibniz, del primero especialmente, al uso de los límites al discutir la razón del cambio. Para los primeros que desarrollaron el cálculo, las nociones de variable y límite fueron intuitivas. Para nosotros son conceptos extraordinariamente sutiles, protegidos por la etiqueta de misterios semimetafísicos, referentes a la naturaleza de los números, racionales e irracionales. Tal razonamiento no satisfará a un estudioso de hoy día, pero no podían hacer nada mejor los inventores del cálculo, y ahora tendremos que conformarnos, si y es igual a f de x, el valor límite de siempre que tal valor exista, se denomina la derivada de y con respecto a x, y se nota por d y sobre dx. Este simbolismo es debido esencialmente a Leibniz y es el que hoy se usa más. Newton usaba otro, y punto sobre la letra, que es menos conveniente. Los ejemplos más sencillos de razón en física son la velocidad y la aceleración, dos de los conceptos fundamentales de la dinámica. La velocidad es la razón del cambio de distancia, o posición, o espacio, con respecto al tiempo. La aceleración es la razón del cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si S designa la distancia recorrida en el tiempo t por una partícula en movimiento, aceptando que la distancia es función del tiempo, la velocidad en el tiempo t es ds sobre dt. Designando esta velocidad por v, tendremos la aceleración correspondiente, dv sobre dt. Esto introduce la idea de una razón de razón o de una derivada segunda. En el movimiento acelerado, la velocidad no es constante, sino variable, y de aquí que tenga una razón de cambio. La aceleración es la razón de cambio de la razón de cambio de la distancia, ambas razones con respecto al tiempo. Y para indicar esta segunda razón o razón de razón, escribimos d cuadrada s sobre dt cuadrada para la aceleración. Esto puede tener una razón de cambio con respecto al tiempo. Esta tercera razón se escribe d cúbica ss sobre dt cúbica, y así para la cuarta, quinta, razones, o sea para la cuarta, quinta, derivadas. Las derivadas más importantes en las aplicaciones del cálculo a la ciencia son la primera y la segunda.
Si ahora volvemos a ocuparnos de lo que dijo Newton respecto de la segunda ley del movimiento, y lo comparamos con lo dicho para la aceleración, vemos que las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen. De este modo, podemos establecer la ecuación diferencial en un problema que no es en modo alguno sencillo, el de las fuerzas centrales. Una partícula es atraída hacia un punto fijo por una fuerza cuya dirección pasa siempre a través del punto fijo. Puesto que la fuerza varía como una función de la distancia s, o sea como f de s, donde s es la distancia de la partícula en el tiempo t, desde el punto fijo O, se requiere para describir el movimiento de la partícula. Una ligera consideración mostrará que habiendo sido empleado el signo menos porque la atracción disminuye la velocidad. Esta es la ecuación diferencial del problema, así llamado, debido a que comprende una razón, la aceleración, y las razones, o derivadas, son el objeto de la investigación en el cálculo diferencial. Habiendo reducido el problema a una ecuación diferencial, tenemos que resolver ahora esta ecuación, es decir, encontrar la relación entre S y T, o, en lenguaje matemático, resolver la ecuación diferencial expresando S en función de T. Aquí comienza la dificultad. Puede ser muy fácil traducir una situación física determinada a una serie de ecuaciones diferenciales que ningún matemático puede resolver. En general, todo problema esencialmente nuevo en física conduce a tipos de ecuaciones diferenciales que exigen la creación de nuevas ramas de la matemática para su solución. La ecuación particular anterior puede, sin embargo, resolverse muy simplemente por medio de funciones elementales si f de s es igual a menos k sobre s al cuadrado, como en la ley de la atracción gravitacional de Newton. En lugar de detenernos en esta ecuación particular, consideraremos otra mucho más sencilla, que bastará para aclarar este punto importante. Se ha admitido que y es función de x, cuya derivada es igual a x. Así se exige para expresar y como función de x. Consideremos en la misma forma de un modo más general lo que plantea la pregunta: ¿cuál es la función y de x cuya derivada, razón de cambio con respecto a x, es igual a f de x? Siempre que podamos encontrar la función pedida, o siempre que tal función exista, la llamaremos la antiderivada, o primitiva, de f de x, y la notaremos por integral de f de x, por una razón que pronto se comprenderá. Por el momento, tan solo necesitamos observar que la integral de f de x simboliza una función, si existe, cuya derivada es igual a f de x. Por simple inspección, vemos que la primera de las ecuaciones mencionadas tiene la solución, donde c es una constante, es decir, el número no depende de la variable x. Así que, bueno, eso es todo. Hasta este simple ejemplo puede indicar que el problema de calcular una antiderivada para funciones de aspecto relativamente inocente fx puede estar más allá de nuestra capacidad. No hay que deducir que exista una respuesta en funciones conocidas cuando una fx se elige al azar, pues las posibilidades contra tal probabilidad son un infinito de la peor clase, no numerables uno a uno. Cuando un problema físico conduce a una de estas pesadillas, se aplican métodos aproximados que dan el resultado dentro de la exactitud deseada. Con los dos conceptos básicos, la derivada y la integral, del cálculo infinitesimal, podemos abordar ahora el teorema fundamental del cálculo que los relaciona. Por simplicidad, usaremos una figura, aunque no es necesario. Consideremos una curva continua no cerrada, cuya ecuación es y equal sin x, en coordenadas cartesianas. Hay que encontrar el área comprendida entre la curva, el eje x, y las dos perpendiculares a, bb, trazadas al eje de las x desde dos puntos A, B de la curva. Las distancias OA, OB son A, B, respectivamente, llamadas coordenadas de A, B, que son A0, B0. Procedamos como Arquímedes hizo, dividiendo el área pedida en fajas paralelas de igual anchura, considerando estas fajas como rectángulos, despreciando los fragmentos triangulares superiores, uno de los cuales está sombreado en la figura, sumando las áreas de todos estos rectángulos, y finalmente calculando el límite de esta suma cuando el número de rectángulos aumenta indefinidamente. Hasta ahora no hay dificultad, pero ¿cómo calcularemos el límite?
La respuesta es seguramente una de las cosas más asombrosas que un matemático puede descubrir. Primero se encuentra la integral. Supongamos que el resultado sea fx. Si se sustituye xx por a y b, tendremos fea y fb. Ahora se resta el primero del segundo, fb, menos fa. Esta es el área buscada. Obsérvese la relación entre y equal sin fx, la ecuación de la curva dada. La derivada, que como vimos en el capítulo sobre Fermat, da la inclinación de la tangente a la curva en un punto cualquiera, x, y la integral, o fx, que es la función cuya razón de cambio con respecto a x es igual a fx. Hemos admitido que el área pedida, que es una suma límite del tipo explicado al ocuparnos de Arquímedes, está dada por fb menos fea. Así hemos relacionado inclinaciones o derivadas con sumas límites, o como se denominan, integrales definidas. El símbolo de la integral es una S antigua, la letra primera de la palabra suma. Poniendo todo esto en símbolos, escribimos para el área en cuestión la integral de fx de a b. A es el límite inferior de la suma, b el límite superior, y en la que fb, fa se calculan valorando la integral indefinida, o sea, hallando la función fx, tal que su derivada con respecto a x es igual a fx. Este es el teorema fundamental del cálculo, como se presentó en su forma geométrica a Newton y también independientemente a Leibniz. Repetiremos que no han sido tenidos en cuenta numerosos refinamientos exigidos en una exposición moderna. Dos sencillas pero importantes cuestiones pondrán punto final a este resumen de los conceptos principales del cálculo formulado por los precursores. Hasta ahora solo hemos considerado funciones de una sola variable, pero la naturaleza nos presenta funciones de varias variables y hasta de infinitas variables. Para citar un ejemplo muy sencillo, el volumen Q de un gas es una función de su temperatura T y la presión P sobre él. O sea, V es igual a ftp. La forma real de la función f no es necesario que sea especificada. Cuando t y p varían, v varía. Pero supongamos que solo una, t o p, varía, mientras la otra permanece constante. Nos encontramos ahora con una función de una variable, y la derivada de ftp puede ser calculada con respecto a esa variable. Si t varía mientras p permanece constante, la derivada de ftp con respecto a t se llama la derivada parcial con respecto a t, y para mostrar que la variable p permanece constante, se usa un símbolo diferente para esta derivada parcial. De igual modo, si p varía mientras t permanece constante, tendremos la derivada parcial con respecto a p, precisamente como en el caso de derivadas ordinarias segunda, tercera, y así sucesivamente, tendremos el equivalente para las derivadas parciales. Así, la segunda derivada parcial significa la derivada parcial de la derivada parcial con respecto de t. La gran mayoría de las ecuaciones importantes de la física matemática son ecuaciones diferenciales parciales. Un ejemplo famoso es el de la ecuación de Laplace, o la ecuación de continuidad, que aparece en la teoría newtoniana de la gravitación, en la de la electricidad, magnetismo, movimiento de los fluidos, etc. En el movimiento de los fluidos, esta es la expresión matemática de que un fluido perfecto en el que no hay remolinos es indestructible. Una derivada de esta ecuación estaría fuera de lugar aquí, pero una explicación de lo que significa puede hacerla menos misteriosa. Si no hay remolinos en el fluido, las tres velocidades componentes paralelas a los ejes de x, y z de cualquier partícula en el fluido son calculables como las derivadas parciales de la misma función u, que será determinada por el tipo particular del movimiento. Combinando este hecho con la observación de que si el fluido es incompresible e indestructible, debe salir tanto fluido de cualquier pequeño volumen en un segundo como fluye dentro de él, y observando que la cantidad de flujo que atraviesa en un segundo cualquier área pequeña es igual a la razón de flujo multiplicado por el área, veremos, combinando estas observaciones y calculando el flujo total que entra y que sale, que la ecuación de Laplace es una verdadera perogrullada. Lo realmente asombroso de esta ecuación,
y de algunas otras de la física matemática, es que una perogrullada física, cuando es sometida a razonamientos matemáticos, proporciona datos imprevistos que no son perogrulladas. Las anticipaciones de los fenómenos físicos mencionadas en capítulos anteriores surgen de estos lugares comunes tratados matemáticamente. Sin embargo, aparecen dos verdaderas y grandes dificultades en problemas. El primero se refiere al físico, que debe tener en cuenta las complicaciones que pueden ser excluidas de su problema sin mutilarlo en forma que impida todo reconocimiento. Murió pacíficamente, entre la 1 y las 2 de la mañana, el 20 de marzo de 1727, a los 85 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster.